Hoy no hace falta presentar al entrevistado, Jorge Ortiz. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Jorge acaba de sacar un libro que se llama Relatos para descifrar el mundo, de Editorial Rayuela. Son 54 historias, relatos, artículos, etc. Son 50 historias puestas al día. ¿En qué consiste esta puesta al día, Jorge? Muchas gracias, Alberto, por esta entrevista y por esta promoción de mi libro. 50 historias es un libro que yo publiqué hace un par de años, en que contaba una serie de pequeños relatos de episodios de la historia. La historia siempre ha sido mi interés mayor, mi afición. Le he dedicado muchísimas horas a la lectura desde hace muchos años, y si bien no soy un historiador porque no acudo a fuentes primarias sino solamente a fuentes secundarias, es decir, a libros, pues he llegado a conocer muchísimos episodios de la historia y me gusta contarlos simplemente con mucho rigor, por supuesto, en cuanto a los hechos, pero de una manera amena, fácil, para que la historia no sea esos grandes volúmenes, a veces inalcanzables, incomprensibles para un gran público, sino sean relatos fáciles de estilo periodístico, amenos. Gracias a la iniciativa de algunas personas, entre ellas, y te menciono muy especialmente a ti, Alberto, esas 50 historias las hemos de alguna manera reeditado, las hemos ampliado, las hemos actualizado. Ya no son 50, sino son 54. Gran parte del material del libro inicial ha sido cambiado. Hay un 60% tal vez de material nuevo, y entonces este libro, Relatos para descifrar el mundo, es básicamente ese libro, pero con muchas incorporaciones y muchas actualizaciones. Sí, para mí, aparte, digamos, de la prosa, que es deliciosa, da mucho gusto leerlo, tiene dos intereses. O sea, un interés es la cultura, es un pozo de cultura, se aprende mucho leyendo este libro, y otro es la agudeza del análisis. En estas historias, de 54 historias, hay cosas muy diferentes. O sea, desde el origen de las grandes religiones, tenemos, no sé, historias de la historia, tenemos muchas anécdotas, tenemos personajes más o menos tenebrosos, gente de diferentes lugares, de diferentes sitios. ¿A quién va dirigido este libro? Bueno, creo que interesarnos por la historia debería ser algo generalizado, porque quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. De hecho, en este momento estamos viendo en América Latina que hay países que están, por el desconocimiento de la historia, están repitiendo el viejo caudillismo populista, personalizado del siglo XIX, y creemos que es algo nuevo, que es el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, cuando estamos repitiendo los viejos, superados y fracasados caudillismos del siglo XIX. Entonces yo creo que la historia deberíamos conocerla todos, deberíamos todos tratar de comprender sus argumentos básicos, sus líneas argumentales básicas. Entonces el libro está dirigido, creo yo, que a cualquier persona que tenga afán de conocer el mundo en el que vivimos y las causas por las cuales ocurren los fenómenos que ocurren. En el tema de las religiones que mencionaste, Alberto, hay una serie de artículos sobre el origen y los principios básicos de las grandes religiones, insisto, contados con el intento de ser ameno del periodista, pero con el rigor que pretendo tener en mis trabajos. Porque yo creo que en el sustrato de las sociedades modernas está sin duda la base de la religión. Las religiones no son ajenas, por más que mucha gente pueda no ser practicante o incluso pueda ser atea. La religión está en la base del contenido social, de la ideología, de los movimientos, de las razones de unas sociedades. Y por eso yo creo que es bueno, interesante, actual, cuando hay tantas guerras religiosas, tantas luchas religiosas, conocer cuáles son los principios básicos y cómo nacieron las grandes religiones que hoy de alguna manera imperan en el mundo. En tu juventud, me refiero a tu primera juventud, pasaste una temporada en Pankow, que es el barrio o el distrito. No exactamente en Pankow. Pankow era un poco más al norte, era en el sector soviético que quedaba frente al sector francés de Berlín, del Berlín ocupado. Esto era más bien en el sur, en el sector soviético que quedaba frente al sector americano, cerca del Checkpoint Charlie. Bueno, en todo caso estuviste en el sector soviético. En Berlín Oriental, sí. No sabía que no fuera exactamente Pankow. Pero en todo caso estuviste en el sector, pasaste una temporadita allí, ¿no? Por razones de tus padres, etc.
¿Qué sentiste, ahora que han pasado 25 años de este evento, qué sentiste el 9 de noviembre del año 89, de 1989? ¿Qué sentiste? Bueno, el día que cayó el muro de Berlín ocurrió algo que yo creí que nunca yo alcanzaría a ver, que era esa oda a la libertad. Para mí la libertad es sin duda el principal valor, tanto para las sociedades como para los seres individuales. Yo creo que el gran fracaso del socialismo, que tiene 97 años de acumular fracasos, es que por darle prioridad a la justicia se olvidan de la libertad y al olvidarse de la libertad sacrifican también la justicia. Por eso las sociedades socialistas han fracasado. Las únicas sociedades socialistas que en la mente de la gente han tenido éxito han sido las sociedades socialistas que de socialistas no tienen nada, que son las socialdemocracias europeas, especialmente las nórdicas, que son Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia. Son países básicamente capitalistas, democracias liberales. El momento que se cayó el muro de Berlín fue la consagración de eso, del fracaso de un sistema que al despreciar la libertad, por hacer que prevalezca la justicia, termina generando sociedades opresivas, tristes, en que la iniciativa individual, sus ideas son archivadas, son sacadas como elemento de la sociedad. Y fue emocionante ver un pueblo, en este caso el pueblo alemán oriental, más el pueblo húngaro, el pueblo checo, que estaban en los alrededores y que también vieron esa una manera de librarse de un sistema que era opresivo. Fue emocionante ver esa gente lanzándose a la conquista de la libertad, y lo hicieron pacíficamente, lo hicieron sin disparar un solo tiro. La Guerra Fría, que fue una guerra muy incruenta, que duró más o menos desde el año 1949 al año 1989, 40 años, fue una guerra muy cruenta, muy difícil, aunque haya sido fría, sin batallas directas entre las dos grandes potencias. Hubo muchas guerras localizadas, auspiciadas por esas dos grandes potencias. Y sin embargo esa guerra tan dura, tan tensa, tan peligrosa, puso muchas veces en riesgo la supervivencia de la especie humana por la existencia de grandes arsenales nucleares, fue ganada sin pegar ni un solo tiro, sin disparar ni un solo tiro. Simplemente el sistema socialista se desplomó por sí solo, y lo que triunfó esa fue la revolución de la clase media, la revolución del hombre común, la gente que dijo: queremos libertad, queremos el derecho a pensar, a disentir, a opinar, a consumir también, a ser quienes somos sin que nos digan cuál es el credo oficial, cuál es la palabra de Estado, cuál es la decisión del caudillo. Y fue emocionante ver caer el muro de Berlín, y que ahí se vea la gente reunida en Berlín, en los sectores donde yo, claro, había pasado muchos días, muchas horas, la gente cantando la oda a la alegría y abrazándose y celebrando eso, la libertad, que es, insisto, para mí el primer valor del ser humano y de las sociedades humanas. Sí, yo creo que los tiros eran los que tiraban a la gente que quería cruzar el muro, ¿no? Claro. Estos sí los únicos tiros que hubo, más o menos, ¿no? En el año 1976, que ya ha llovido bastante, el prestigioso periodista francés Jean-François Revel escribió La tentación totalitaria. Las cosas cambian o no cambian. En un sector de una sección de este libro se llama Todo cambia o nada cambia. ¿Tú crees que ahora que parece que nos quieren imponer una verdad oficial, un pensamiento único, existe todavía esta tentación totalitaria o ya no? Sí, lamentablemente a lo largo de la historia, los periodos de democracia y de libertad, estoy hablando de la historia mundial, estoy hablando de aproximadamente 100 o 120 siglos, de los cuales hay registros más o menos claros. Los periodos de democracia y libertad han sido relativamente escasos. Han sido los de mayor prosperidad, los de las sociedades más felices, más luminosas, más prósperas, pero han sido escasos, porque lamentablemente el poder político parece que tiene como derivación inevitable el afán de la perpetuación, y la tentación totalitaria parecería existir siempre.
Sin embargo, las sociedades democráticas surgidas hace aproximadamente un poco menos de 2 siglos y medio, superaron eso estableciendo algunos principios básicos para que la tentación totalitaria no aflore, no estalle, como por ejemplo la alternabilidad en el ejercicio del poder, como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, como los derechos cívicos, los derechos ciudadanos, los derechos políticos, la existencia de pesos y contrapesos, la división de poderes, que es el fundamento básico de la democracia. Por infortunio en algunos países, y ese es el caso de los países de América Latina, esa tentación totalitaria que, como mencionabas, de alguna manera la proclamó Rebel, ha reaparecido y con fuerza en algunos países latinoamericanos, donde vemos líderes que intentan perpetuarse con los más diversos argumentos, con los más diversos pretextos, que mucha gente, lamentablemente, la más frágil intelectualmente, pues se los traga. Y eso hace que los pueblos caigan en épocas de obscurantismo, en épocas de intolerancia, que son muy malas, inclusive para lo que se pretende, que es igualar a la sociedad, volverla menos injusta. Incluso para eso, esos periodos de totalitarismo y de abuso del poder y de concentración del poder son negativos. Pueden dar al principio una imagen de prosperidad, un fogonazo de esperanza, pero terminan hundiendo a las sociedades más de lo que estaban antes. A lo largo de tu trayectoria como periodista, has tenido unos juicios bastante severos, unos análisis bastante severos de las situaciones, y el tiempo, quizá desgraciadamente, te ha dado la razón. A lo mejor el día a día, digamos, en los medios, el juzgar las cosas día a día, analizar las cosas día a día, no da suficiente perspectiva. Ahora que estás alejado de este mundanal ruido, de este día a día, ¿cómo ha cambiado tu manera de analizar las cosas? No, sigo analizándolas de la misma manera. Soy escéptico frente al poder, he tratado siempre de mantener las distancias. Creo que el deber primordial, esencial, ineludible del periodista es ser un contrapoder. Los gobiernos, todos ellos, tienen demasiada buena opinión de sí mismos y tratan de imponer a toda la sociedad esa demasiada buena opinión. Por supuesto, hay épocas en que la existencia de periodismo independiente hace que ese poder de los gobiernos tenga ese contrapoder, ese contrapeso de la prensa independiente, de los jueces independientes, de un poder judicial, de un poder legislativo independiente. Hay épocas en que no, en que las concentraciones de poder hacen que se pierda esos contrapesos. Sigo analizando los hechos del país y del mundo como periodista que se siente en la obligación de ser crítico, de ver al poder con recelo, con distancia, y de cuestionarlo, porque al poder que no se lo cuestiona, al poder que no se le pone contrapesos, es un poder que necesariamente abusa, como estamos viendo ahora en el Ecuador y en otros países. Desgraciadamente es así. Podríamos hablar horas y horas contigo, Jorge. Desgraciadamente, pues el tiempo es limitado. En todo caso, muchas gracias. Al contrario, gracias. Mucho gusto estar aquí. Relatos para descifrar el mundo se puede encontrar en la librería Rayuela, en Librimundi y en otras grandes librerías del país. Yo creo que puede ser también un buen regalo de Navidad. Y en todo caso, yo lo recomiendo mucho. Es un libro que me ha encantado y he tenido el gusto de trabajar contigo y aprender mucho. Para mí ha sido el gusto y te agradezco mucho, Alberto. Y bueno, ojalá lo lean, porque sí, creo que por lo menos el esfuerzo vale la pena. Desde luego. Muchas gracias. Gracias, Alberto.